Pues muy bien, vamos a aprender una técnica que se emplea muchísimo en el laboratorio, que es el proceso de preparación de una disolución. ¿Vale? ¿Cómo se prepara una disolución? Pues vamos a suponer que quiero preparar una disolución de ácido nítrico. ¿Qué cosas necesito? Pues mirad, voy a necesitar primero una botella donde haya ácido nítrico. Además, voy a necesitar un vaso de precipitados. Esa es la botella de ácido nítrico. Hemos dicho que vamos a necesitar también un vaso de precipitados. Oye, vaso de precipitados es un vaso en el que se precipitan las cosas, es decir, en el que se vierten las cosas. Eso es lo que significa vaso de precipitados. El cual voy a poner aquí al ladito. Y por último voy a necesitar una pipeta y una jarra de agua. Bien, entonces hemos dicho que tenemos aquí lo que es la botella comercial del ácido, que en esa botella comercial el ácido está muy concentrado, ¿vale? Cuanto más concentrado esté, pues menor es el recipiente que contiene ahí al ácido nítrico, porque está más apelotonadito. Por eso las botellas comerciales suelen venir muy concentradas, para que una pequeña cantidad de esa botella pues contenga mucho ácido nítrico. Luego vamos a tener aquí el vaso de precipitados, que es donde vamos a verter el contenido y donde vamos a preparar la disolución. Aquí está, hemos dicho, la pipeta, que sirve para coger contenido de la botella comercial. Y luego tenemos aquí una jarra de agua, que es con la que vamos a hacer un rebaje, ¿vale? Entonces os voy a explicar cuál es el proceso de preparación de la disolución. El primer paso consiste en extraer con la pipeta los moles de soluto o la masa de soluto deseada, ¿vale? Para ello habrá que hacer algún que otro cálculo, y lo voy a poner aquí. Punto. Para ello debo conocer el volumen, que voy a apuntar como V1, que debo tomar, es decir, recoger de la botella comercial. ¿Vale? Y eso habrá que hacerlo con un cálculo. La cosa está en que ese volumen 1 que debo recoger de la botella comercial se extrae con la pipeta. Así, aquí queda resumido. Extraer con la pipeta el volumen 1 que debo recoger de la botella comercial. Entonces, ese será el primer paso. Cojo la pipeta, desenrosco la botella, cojo una cantidad V1 y esa cantidad la vierto ahí en el vaso de precipitados. Recojo V1 y vierto.
¿vale? Con eso tendré aquí añadida pues una determinada cantidad de ácido nítrico, es decir, de soluto. ¿Vale? Ese ha sido el paso 1. ¿Cuál va a ser el paso número 2? Como la disolución que quiero preparar ha de tener una concentración conocida, añado agua para rebajarla hasta la concentración deseada. ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que esto esté muy concentrado ahora mismo, porque sí, vamos a poner que aquí la concentración que haya aquí dentro sea 8 molar. ¿Vale? Entonces, claro, lo que yo cojo con la pipeta y dentro de la pipeta sigue estando en concentración 8 molar, porque lo que yo recojo de la pipeta está, claro, lo que yo recojo con la pipeta está en la misma concentración que lo que estaba dentro de la botella. Y cuando lo vierto, aquí, sigue teniendo esa misma concentración 8 molar. Es decir, lo he echado con la concentración que traía ya de la botella. ¿Vale? Si a alguien esto le parece raro, pues mirad, os digo, no vayáis a hacerlo, porque tenemos que ser unas personas sanas. Pero si tenéis una botella de whisky y cogéis y os vertéis un poquito de ese en un vaso, la concentración de alcohol que tiene el vaso es la misma que la que tenía el whisky en la botella, puesto que todavía no hemos realizado ningún tipo de rebaje. Otra cosa es que ahora añadamos más disolvente y entonces ese soluto se reparta entre más disolvente y ahora ya sí se produzca el rebaje de la disolución. Pero cuando yo lo recojo y lo vierto, al no haber modificado la concentración aún, esa concentración se mantiene igual, ¿vale? Entonces, ahora, segundo paso, lo que vamos a hacer es la adición de agua. Añado agua para rebajar hasta la concentración deseada. Que la concentración deseada suele apuntarse como C2, mientras que la concentración que tenía la botella se asigna como C1. La concentración 1 aquí era 8 molar. Cuando yo añado agua, el soluto ahora ya se reparte en una cantidad mayor. Por tanto, la disolución que yo ya tengo aquí ya está más rebajada. Por último, lo que tengo que hacer es agitar. Agitamos para que la mezcla
quede ahí de forma homogénea. Para que el reparto ahí se produzca de manera homogénea, ¿vale? Agitamos. Y ya tendríamos la disolución preparada. ¿Dónde está la clave del ejercicio? Porque ahora vamos a... aquí lo que hemos hecho ha sido comprender los pasos para ahora poder hacer los cálculos de manera razonada. Los pasos han sido extraer con la pipeta el volumen que debo recoger de la botella comercial y ahora añadir agua para rebajarla hasta la concentración deseada, que esa concentración deseada hemos dicho que iba a ser C2, ¿vale? Y por último, agitar. Bien, la clave de los ejercicios va a ser esta. Y es que los moles de soluto que nosotros extraemos de la disolución 1, es decir, de la disolución comercial, al final van a ser los mismos que los moles de soluto que contiene nuestra disolución 2, que es la preparada. Bueno, y como los moles de soluto son los mismos, pues la masa de soluto también es la misma. ¿Por qué los moles de soluto y la masa de soluto es la misma en las dos disoluciones? Pues porque la cantidad de soluto que se extrajo fue la que yo cogí con la pipeta, ¿vale? Esos moles de soluto, al final, son los que yo tengo ahí en la disolución 2. Luego ya lo único que he hecho ha sido añadir disolvente y aquí en el disolvente ya no había más ácido nítrico. O sea que la cantidad de soluto que yo he añadido es la que después ya tengo en la disolución preparada. ¿Vale? Entonces con esto ahora yo voy a presentar unos esquemas de cálculo. Voy a poner aquí esquemas de cálculos. Yo lo voy a ir copiando y vosotros también, ¿vale? Pero yo voy a ir pausando el vídeo para que no se haga tan largo. Vamos a poner datos de la disolución 1, que es la comercial y la más concentrada, y datos de la disolución 2, preparada y la menos concentrada. Bien, de datos de la disolución 1 hemos apuntado el volumen de disolución 1, la masa de disolución 1, masa de soluto 1 y moles de soluto 1. De la disolución 2, volumen 2, masa de disolución 2, masa de soluto 2 y moles de soluto 2. Vamos a ver cómo se relacionan entre ellas. Esto digo que es un esquema de cálculo general, ¿vale? Luego tendremos que ir trabajando sobre él de diferentes maneras. La relación entre el volumen de disolución 1 y los moles de soluto, es decir, la relación entre el volumen que yo extraigo de la pipeta con la pipeta y los moles que estoy arrastrando de soluto dentro de la pipeta están relacionados con la molaridad. Si yo conozco la concentración molar de la botella comercial, para sacar esta cantidad de moles, lo único que tengo que hacer es saber el volumen que estoy extrayendo. O dicho de otra manera, si quiero sacar unos cuantos moles determinados, pues despejo el volumen y hago los moles que quiero extraer entre la concentración molar de la botella 1 y ahí yo ya tengo los moles que
que necesitaba extraer para preparar la disolución 2, ¿vale? Es decir, se van a relacionar a través de esa fórmula. ¿Cómo se relaciona el volumen con la masa de disolución? A través de la densidad de disolución, que eso vendrá en el etiquetado. Y si quiero relacionar la masa de disolución con la masa de soluto, lo hago a través de la riqueza en masa. Si quisiera relacionar la masa de soluto con los moles, pues aplico la fórmula que conocemos de la masa molar, que es masa entre moles. Si es masa de soluto, pues tengo que poner los moles de soluto, ¿vale? De manera análoga lo hago en la parte de la derecha. El volumen de la disolución 2 y los moles que contienen se relacionan a través de la concentración molar de la disolución que yo prepare. La masa de disolución y el volumen de disolución, pues a través de la densidad. La masa de una disolución con la cantidad de soluto que contiene siempre es a través de la riqueza en masa. Y como siempre, los moles y la masa a través de la masa molar. Bien, bueno, pues aquí es cuando nosotros vamos a establecer las claves esas que habíamos mencionado antes, y es que la masa de soluto que yo extraía con la pipeta, al final es la misma que la masa de soluto que contiene mi disolución 2, es decir, es la misma que contiene la disolución preparada. ¿Vale? Es la misma porque solamente se añade disolvente. Que es el agua. Y lo mismo sucede aquí con los moles de soluto 1 y los moles de soluto 2. También son los mismos porque solamente añadimos agua. Ahora, para ver cómo tenemos que ir trabajando con esto, vamos a hacer algunos ejemplos, ¿vale? Porque ahora mismo decís, madre mía, ¿y todo esto para qué es? Si yo he hecho los ejercicios sin ellos, ya. Pero pretendo que con esto seas capaz de resolver todos los problemas con una vista global. A lo mejor esto nunca lo hayas tenido en ti, pero de lo que trato es que tú adquieras una visión global y te den lo que te den, sepas ponerlo en este mapa y que tú solo puedas predecir los pasos de cálculo en el camino y sentido adecuado y en el orden adecuado, ¿vale? Entonces, como digo, vamos a hacer unos ejemplos. Dice, se dispone de una botella comercial de ácido nítrico 15 molar y a partir de ella se desea preparar una disolución de 200 mililitros 3 molar. ¿Qué volumen hay que pipetear de la botella comercial? Lo primero que debemos hacer es apuntar los datos. Y para ello vamos a apuntar tanto los datos de la disolución 1 como datos de la disolución 2. Si la botella de la que se dispone es de ácido nítrico, esa va a ser la disolución 1. Entonces, 15 molar se corresponde con la concentración molar 1, que lo podéis apuntar así, o también se puede apuntar así, CM1. Pero a mí me gusta más poner solamente molaridad 1, ¿vale? Se desea preparar una disolución de 200 mililitros 3 molar. Pues lo que se desea preparar ya es de la disolución 2. 200 mililitros constituiría el volumen 2, que lo vamos a apuntar en litros, y la molaridad
M2, 3 molar. Y ahora, ¿qué volumen hay que pipetear de la botella comercial? Es decir, ¿qué volumen hay que coger de la disolución 1? Ya tengo yo los datos apuntados. Cuando tenga los datos apuntados, voy a recordar mi mapa y bueno, voy a marcar estos datos ahí en el mapa, en este esquema de cálculos, y ahora vamos a razonar cuál tiene que ser el proceso de cálculo, ¿vale? Es decir, la molaridad 1 está aquí, ¿vale? La molaridad 2 está aquí. Y el volumen 2 está aquí. Como lo que me piden es el volumen 1, yo tengo que tratar de llegar obligatoriamente hasta aquí. ¿Vale? O sea que tengo que empezar por los datos que tengo. En este caso, debo empezar por el volumen 1. A ver cómo nos las apañamos para llegar desde este volumen 2 hasta el volumen 1. Bien. Solamente tengo que ir siguiendo las líneas que vienen. Me pregunto, ¿podría yo seguir por aquí esa vía? Y la respuesta es no, porque no tengo ni la densidad de la disolución 2, ni la riqueza en masa de la disolución 2, ni la riqueza en masa de la disolución 1, ni la densidad de la disolución 1. Hay que seguir el camino del que se tengan los datos. ¿Puedo seguir este camino hasta encontrar los moles de soluto 2? Sí, porque tengo la molaridad. Fíjate que teniendo la molaridad 2 y el volumen 2, uno puede sacar los moles de soluto 2. ¿Vale? Ahora, una vez tenga los moles de soluto 2, indicaremos que son los mismos que se extrajeron con la pipeta, es decir, son los mismos que los moles de soluto 1, porque solo habíamos añadido agua. Y una vez yo ya sepa esos moles de soluto 1, como también conozco la molaridad 1, ya puedo despejar el volumen 1 que tengo que pipetear en la botella comercial. ¿De acuerdo? Así que los pasos a seguir son estos. El primero es sacar los moles de soluto que tiene que contener la disolución que quiero preparar. Segundo paso, indico que los moles de soluto que extraigo con la pipeta son los mismos. Y tercero, aplico la fórmula de la concentración molar para, conociendo la molaridad 1 y conociendo los moles de soluto que tengo que pipetear, que tengo que extraer, despejo el volumen 1 que hay que recoger con la pipeta. ¿Vale? Entonces, apuntaríamos nosotros eso. 1. Calculo los moles de soluto 2 que debe contener la disolución que yo preparo. Aplicamos la fórmula de la molaridad, sustituimos y despejamos. Me salen que debe contener 0,6 moles de ácido nítrico. Esos moles han de extraerse con la pipeta de la botella comercial. Por tanto, los moles que hay que extraer con la pipeta son 0,6 moles de ácido nítrico. Para ello, el volumen que debemos tomar de la botella comercial ha de ser, ese volumen lo despejamos de la fórmula de la molaridad que tenemos aquí escrita. Entonces sería molaridad 1 igual a moles de soluto 1 entre volumen 1, sustituyo, 15 igual a 0,6 entre V1 y despejo, ¿no? Y el volumen 1 pasa multiplicando y el 15 dividiendo, 0,04 litros. Este ya es el volumen que nosotros debemos pipetear y constituye la solución del problema. ¿Vale?